Nara se agazapó en el polvo. El hedor del combustible acre y el metal quemado asaltaba sus sentidos. Los restos del interceptor Concorde yacían humeantes. Su forma elegante se retorcía en burla contra las arenas carmesí de Gar 6 a su lado. Thorin, el piloto Karen y un compañero paria juraron en voz baja. ¿Cuántas olas cree el Concorde que puede desperdiciar en nosotros? Thorin escupió sus ojos iridiscentes, escaneando el horizonte. Cambió la rígida conformidad de su mundo natal por esta vida en fuga. Una vida siempre un paso por delante de la persecución implacable del Concorde, tantas como sean necesarias para silenciarnos, murmuró Nara cepillando la ceniza de su campo. Cueros, no pueden arriesgarse a sacar lo que sabemos. Su mano trazó las líneas irregulares del glifo grabado en su palma. Era un carácter humano, un fragmento de un alfabeto declarado extinto. Desde hacía mucho tiempo en los anales de la historia del Concorde galáctico, los humanos habían desaparecido hace siglos, víctimas de algún desastre cósmico olvidado, al menos según a los registros oficiales, pero Nara conocía mejor los glifos, susurros de antiguos flujos de datos y las tentadoras pistas ocultas entre las ruinas conquistadas en la lista negra cantaban una melodía diferente, una de la resistencia humana de supervivencia. Su desafío había desencadenado una cacería humana galáctica, la Concordia. Nunca había imaginado uno de los suyos arqueólogos, Xeno, cuestionando el orden establecido, pero a Nara le importaba poco el orden cuando estaba construido sobre mentiras. Un estruendo en la distancia volvió la atención de Nar hacia el horizonte. Nubes de polvo señalaron la llegada de más interceptores. No necesitaba el asentimiento sombrío de Rin para saber que no ganarían una pelea directa. Solo había una opción que la Concordia odiaba más que el desafío. No encontrarlo, que buscaban Nara. Se levantó con la mirada fija en la tormenta de arena que se arremolinaba al este hacia las tierras baldías. Ordenó que los perdiéramos en la tormenta y nos dirigiéramos al punto de encuentro. Era una apuesta, pero su vida era una serie de salarios contra la mano implacable del Concorde. Era hora de ir con todo. Thorin Kur, con el espíritu desenfrenado de sus antepasados nómadas. Pero no discutieron. Corrieron hacia su maltrecho skimmer el rugido de sus motores. Un contrapunto, desafiante a los gritos de guerra del Concorde que se acercaban, rodearon los restos del interceptor Nara. Miró hacia atrás solo una vez, una punzada de culpa retorciéndose en sus entrañas por los soldados del Concorde que habían abandonado. Eran peones en un juego mucho más grande y siniestro. El yermo carmesí se arremolinaba a su alrededor. Las malas tierras un implacable laberinto de dunas cambiantes y agujas de rocas dentadas. Los interceptores que los perseguían pasaron por encima brevemente. Tragados por la arena arremolinada hasta que emergieron de nuevo implacables, era un juego implacable de depredador y presa y eran decididamente lo último fuego entrante, gritó Thorin por encima del viento aullante, inclinando el skimmer con fuerza para evitar una ráfaga de fuego de plasma que quemó la arena justo debajo de ellos. Se sumergieron imprudentemente. En el corazón de la tormenta, la punzante arena limitaba la visibilidad a meros metros. Nara se aferró al marco vibrante del deslizador, una determinación feroz quemándola junto. Con un miedo creciente, ella era una erudita, no un soldado todavía. Los susurros del pasado la habían empujado a este vuelo desesperado hacia adelante. Un destello de movimiento captó su atención, una figura humanoide delineada contra el caos de la tormenta. Su corazón latía con fuerza en sus pecholos humanos. Eran mitos, leyendas, no figuras que se materializaban de tormentas de arena presencia. La corte le gritó a Thorin Nara. No sabía si esta figura significaba salvación u otra amenaza, pero después de una vida de sombras no huiría de lo desconocido. La figura se hizo más clara, una mujer vestida con cueros gastados, la cara enmascarada contra la tempestad. Un destello de movimiento que desafió la comprensión de combate de Narala. Mujer saltó al deslizador desalojando a Nara con una fuerza impactante.
Thorin giró con pánico en sus 3 ojos de colores. Nara golpeó la arena con fuerza dando tumbos desorientada, mientras Ela se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en la mujer que sostenía a Thorin a punta de blaster. El mundo de la tormenta Dead pareció cambiar. Esta no era una mujer. Sus rasgos eran demasiado angulosos, sus ojos demasiado agudos. La Nara humana respiró la palabra espesa con sorpresa y asombro. Lo suficientemente cerca. La humana ladró, su voz áspera por el desuso. Nara notó el acento extraño, arcaico teñido con los ecos de un dialecto olvidado hace mucho tiempo. Ahora, ¿quién diablos eres tú? Por un momento, el torbellino de eventos dejó a Nara sin palabras. Ante ella se encontraba una encarnación viviente y respirante de la historia que ella dedicó su vida a encontrar todos los tratados académicos. Cada susurro de información fragmentada se desvaneció ante la realidad de la mirada desafiante de este humano. Nara tartamudeó, recuperando algo de compostura. Levantó las manos en un gesto de no confrontación. Xenoarqueólogo. Las palabras parecían absurdas, ahora inadecuadas para la gravedad del momento. La humana se burló, título elegante para un carroñero. ¿Qué quieres? Rata de Concord hizo un gesto brusco alrededor de ellos. No hay nada de valor aquí, excepto tú. Nara, replicó envalentonada por la imposible verdad. Sus ojos buscaron la postura humana, evaluando a pesar del lenguaje arcaico y la mirada desgastada. Una energía sorprendente vibró debajo de su piel. Este no era un carroñero roto, sino un luchador. «Estoy con la resistencia», agregó Nara, mirando los ojos del humano entrecerrarse con interés calculador. «Y creo que tú también eres resistencia». El humano bajó el blaster, pero permaneció enroscado listo para saltar. «¿A qué te resistes?» Los malditos y Thorin apareció junto a Nara con los ojos muy abiertos, con una mezcla de incredulidad y aprensión. Nara le hizo un gesto para que volviera. Este era su juego para jugar la conquista galáctica. Nara respondió con voz tranquila pero firme. «Sé de tu existencia, lo que la conquista consideraría imposible, y temen tu descubrimiento». Metió la mano en su satchel, ignorando el jadeo de Thorin, mientras sacaba un fragmento de obsidiana, grabada a los ojos de la humana. Parpadearon en reconocimiento. La humana se abalanzó, el blaster voló de su mano, olvidado antes de que Nara pudiera reaccionar. La humana agarró el fragmento, trazando las tenues líneas de glifos con dedos temblorosos. Estas comenzó la sintaxis desconocida del dialecto humano, haciendo difícil descifrar sus palabras, donde en un destello fueron envueltos por la oscuridad. Un momento, las malas tierras rugieron a su alrededor. Al siguiente, un vacío frío sofocó toda luz. El pánico apretó la garganta de Nara, pero duró poco. Un suave zumbido creció, seguido de un extraño resplandor azul que emanaba de las líneas del fragmento de obsidiana. De repente el resplandor se volvió cegador. Nara presionó sus manos sobre sus ojos, un grito agonizante atrapado en su garganta. El brillo se desvaneció tan rápido como llegó. Nara parpadeó para alejar los puntos de luz. Su visión regresó lentamente. No era el duro resplandor de las Badlands, sino la luz filtrada de un bosque de ramas verdes arqueadas. La luz del sol que se filtraba a través del espeso dosel. Sus oídos vibraban con un coro desconocido de cantos de pájaros, una sinfonía ajena a su mundo de desierto interminable. Thorin se agachó junto a sus ojos salvaje donde comenzó, y luego se quedó en silencio, sus agudos sentidos seranos, registrando una multitud de nuevos sentidos, texturas y vida imposible. Susurró Nara, tropezando con sus pies. Esto no era solo un cambio de ubicación, era una violación de toda la física conocida. El shock entumeció su mente, incapaz de reconstruir el torbellino de eventos. La humana se recuperó primero, agarrando el fragmento de obsidiana del suelo y metiéndolo en un bolsillo. «Te tomó mucho tiempo», refunfuñó mirando a Nara. «Ahora responde,
¿Quién eres tú? ¿Y qué juego es este? Ya te lo dije, Nara, comenzó su voz. Ahora más fuerte. Propósito floreció. Incluso dentro del caos, descubrió la verdad. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que poseen una tecnología asombrosa. Ahora no era el momento para el miedo. Mi nombre es Nara, ex xenoarqueólogo de la Concordia, pero me fui una ola de culpa estrellándose sobre ella. Ante el recuerdo del interceptor, destrozado se tragó su mirada fija en el humano. Me fui porque aprendí la historia de la humanidad. No ha terminado tu prueba. Dime tu nombre y dónde estamos. Dime la respiración. De Nara se atascó. El peso de la pregunta inmenso como el humano la examinó con respeto a regañadientes bien. Finalmente murmuró. El nombre es Ana, en cuanto a dónde lo llamamos tierra, y en cuanto a cómo esa es una maldita larga historia rata de Concord, y una que no estás listo para escuchar. Una oleada de adrenalina recorrió Nara la tierra, la mítica cuna de la humanidad redescubierta. Después de siglos, luchó por contener su emoción, su mente de erudito dando vueltas. Esto no solo estaba desafiando la historia, estaba reescribiendo todo el futuro de la galaxia. El repentino crujido del fuego láser cortó a través del aire, impactándolos a todos y obligándolos a actuar. Mundo angosto, el bosque, fachada tranquila, destrozado por el vino. De motores conquistados, 3 interceptores elegantes se materializaron desde el denso follaje, sus torretas de armas girando para fijarlas en ellos. Ana gritó una serie de maldiciones. El traductor de Nar no pudo descifrarlas, empujándolos a ambos hacia una maraña de árboles con raíces gruesas moverse. Thorin finalmente saliendo de sus días golpeados. Instintivamente siguió el liderazgo de Ana, mientras rayos de plasma rasgaban el aire donde habían estado momentos antes. La tranquilidad de la tierra era una fachada reemplazada por el familiar mordisco de la batalla. Ahora la mente luchaba por reconciliar las dos realidades, paraíso verde y zona de guerra implacable. ¿Cómo nos encontraron? Nara jadeó luchando por seguir el ritmo de los ágiles movimientos de Ana. El humano se lanzó a través de la maleza, con la gracia extraña de alguien nacido en este mundo, un marcado contraste con Nark. Desierto afilado, la agilidad no importa. Ana disparó de vuelta. Te quieren a ti. Y cualquier información que hayas traído se detuvo, metiendo la mano en una mochila gastada colgada de su hombro. Sostenga esto. Nara buscó a tientas con el dispositivo. Anya metió en sus manos un extraño cubo metálico, pulsando, con un ritmo interno, antes de que pudiera cuestionar su propósito. El humano se había ido mezclándose con las sombras. Una explosión sacudió el suelo cercano. Nara se escondió detrás de una roca cubierta de musgo. El cubo agarró firmemente en su palma. El pulso dentro de él se hizo más fuerte, respondiendo a la fuerza que se acercaba. Esto no era solo tecnología. Se sentía reactivo, vivo, por el rabillo del ojo. Nara vislumbró a los perseguidores. Tropas conquistadas en su armadura obsidiana inundaron el claro del bosque. Desplegándose con determinación sombría, sus movimientos eran precisos, reflejando sus propias incontables simulaciones de escenarios de ataque. Reconoció al oficial que los lideraba, el capitán Sarin, un estratega de mirada fría, que creía que su Defiance había sido completamente neutralizado. Lo equivocado que estaba. Un destello de movimiento le llamó la atención. Ana materializó un tronco caído, el arcaico rifle blaster, que manejaba incongruente contra la tecnología avanzada del Concorde. Su primer disparo fue un destello cegador que frió momentáneamente la óptica del soldado más cercano. El caos estalló, aprovechando el momento. Nara salió, disparada de su cubierta, presionando el cubo más profundamente en su bolsillo. Su pulso vibrante resonó con una red creciente de señales invisibles, un latido oculto debajo de la superficie de la tierra. De repente el suelo debajo de las tropas de Concord se movió violentamente, sumergiéndolos en una serie de sumideros recién abiertos. Gritos de sorpresa, mezclados con los sonidos de armaduras agrietadas y huesos quebrados.
El bosque a su alrededor pareció cobrar vida desafiando a los intrusos. Los árboles imponentes volcaron sus enormes raíces surgiendo del suelo para atrapar a los soldados desprevenidos. Espesas enredaderas brotaron de la nada uniendo extremidades y clavando tropas al suelo. Los Concord, acostumbrados a dominar entornos estériles, con su tecnología lucharon contra el poder crudo e impredecible de la naturaleza misma. La risa de Ana resonó a través del caos. La tierra salvaje y triunfante era más que un refugio, era un arma. Nara, su propio thriller de venganza mezclado con AE en las defensas del planeta se lanzaron. Al otro lado del campo de batalla, el cubo pulsó contra su pierna guiándola hacia una maraña de maquinaria expuesta cerca del corazón de la interrupción. Este debe ser el centro de comunicaciones que el Concorde había usado para rastrearlos. Llegó a la maraña de cables y consolas. Un plan desesperado se estaba formando en su cabeza. Si pudiera desactivar su señal, su trabajo fue interrumpido por la escalofriante presión de un cañón de blaster en la parte posterior de su cráneo. Siempre supe que no irías en silencio. «Doctor, a decírselo al capitán». La voz de Sarin era un siseo de fría satisfacción. Naro levantó las manos. Su mente se agitaba. Ella lo superó en inteligencia. Lo superó en velocidad, pero un solo error de cálculo la había devuelto a su control. «Encontraste a los humanos». Sarin continuó apretando el arma. «Pero ese conocimiento morirá aquí junto con el último de su especie, y se perderá todos sus secretos». Una nueva voz se unió al mortal tabló sorprendiéndolos a ambos. Ana se paró al borde del claro con su rifle apuntando al Sarin. «Conquistaste a los perros, siempre eres tan predecible. Crees que eres dueño de todo. Estás superado por el Sarin calculado. Nunca vacilaste. Su objetivo. Nara, tus trucos del bosque nos sostienen para siempre», como si en respuesta un bajo estruendo resonó a través del suelo, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Nara se arriesgó a mirar por encima del hombro y jadeó un pescador. Había dividido la tierra un abismo enorme, ensanchándose imposiblemente rápido directamente entre ella y Ana Sarin. Juró confusión retorciendo su habitual máscara estoica. «¿Qué has hecho?» Ana sonrió, un brillo indómito en sus ojos, solo mostrando el felpudo de bienvenida. Respondió el abismo. Se ensanchó aún más. Un rayo de luz cegador se disparó hacia arriba, desde sus profundidades, seguido por una forma tan enorme que borró el cielo. La mente de Nara se congeló en estado de shock. Una estructura metálica se alzaba desde el suelo del bosque. Su superficie lisa reflejaba los rostros en pánico del Concorde. Era una nave, no la elegante y veloz nave del Concorde, sino algo mucho más primitivo. Su forma colosal desafiaba el diseño convencional, un mosaico de metal brillante y conductos expuestos como si hubiera sido construido con urgencia y una necesidad desafiante. Desde su bahía abierta, una ráfaga de aviones más pequeños zumbaban hacia las fuerzas del Concorde con una velocidad amenazante. El Sarin imposible respiró. Su compostura se rompió bajo el peso de esta revelación. El Concorde creía que la humanidad era incapaz de tal ingeniería, ciertamente no en secreto, pero aquí estaba. Una respuesta desafiante a siglos de opresión. Estos no eran restos rotos, sino una sociedad tecnológicamente avanzada. Generaciones de humanos habían librado esta guerra silenciosa perfeccionando sus habilidades y sus secretos esperando el momento adecuado para revelarse. La recuperación comienza hoy. Ana declaró que su voz sonaba con un poder. Nara comprendió de repente que no era solo una superviviente desafiante, sino una líder en esta guerra oculta frente a esta abrumadora fuerza. Las tropas de Sarin cayeron en desorden. Nara aprovechó el caos, liberó un brazo, se retorció para escapar de su agarre y empujó el centro de comunicaciones hacia el abismo abierto. Cayó por el borde con un satisfactorio chapoteo de barro. Sarin se abalanzó sobre sus ojos brillando de rabia. Nara se tambaleó hacia atrás con un pie y encontró solo aire vacío cuando tropezó con el borde del Fisher. Soltó un grito estrangulado preparándose para la caída a las profundidades, solo para ser jalada hacia atrás por el cuello de su túnica. Ana la tenía en un agarre de hierro. Su expresión era una máscara de feroz concentración. Así es como la Tierra da la bienvenida afuera como Concorde.
Ana gruñó arrastrando a Nara de regreso a tierra firme. Sarin los miró fijamente, la derrota grabada en su rostro. La batalla estaba perdida. Sus fuerzas estaban en retirada, perseguidas desesperadamente por los zumbantes luchadores humanos. Nara miró a Ana con el corazón palpitando esa nave como las palabras apenas se formaban. Su mente se tambaleaba. De todo lo que había presenciado, la sonrisa de Ana era un destello blanco contra su rostro manchado de suciedad, un pequeño recuerdo que armamos con fragmentos de tecnología conquistada a lo largo de los siglos. Ella respondió con un guiño. Vamos, erudito. Estás a punto de ver cómo realmente sobrevivimos con una última mirada a las fuerzas de Concord que se alejaban. Ana se giró y llevó a Nara más profundamente en el abrazo de la tierra. Hoy no era solo el día del descubrimiento. De Nara era el día en que la percepción de la humanidad, de la concordia galáctica, se hizo añicos para siempre. Descendieron más adentro de la tierra. Ningún sistema de cuevas natural podría explicar el laberinto de túneles metálicos y cámaras que se abrieron ante ellos. Cada espacio zumbaba con actividad técnicos en monos desgastados. Monitoreaban vastos paneles de control mientras el personal uniformado, sus rostros grabados con determinación, retransmitían órdenes a través de enlaces de comunicación crepitantes, a pesar de la clara evidencia de reparaciones improvisadas y tecnología reutilizada. Un orden subyacente gobernaba el caos. Controlado, la mente de Nara zumbaba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había existido esto? ¿Cuán vasta era su red debajo de la superficie? Había otros enclaves ocultos en todo el planeta, pero sintió que Ana se movía con la urgencia de un guerrero. La concordia volverá. Ana advirtió con su voz sombría que no tomarían esta derrota a la ligera. Entraron en una vasta cámara llena de brillantes proyecciones holográficas. Las constelaciones parpadeaban señalando ubicaciones, no solo en la Tierra, sino también en sistemas estelares distantes. Nara reconoció algunas de los mapas estelares de la Concordia, pero muchas eran muy extrañas. Su mirada se fijó en una gran marca roja pulsante cerca del centro galáctico, la convergencia Solari. Ana dijo, respondiendo la pregunta tácita de Nara, un evento cósmico que no sucede a menudo. Su dialecto arcaico luchó con el término astronómico cataclísmico. Universo, sacudiendo cosas. Es por eso que la Concordia intentó con tanto esfuerzo eliminarnos. Estábamos en su camino. Nara luchó por comprender esta nueva y aterradora realidad. Los humanos no eran solo una nota histórica, ni siquiera una amenaza insurgente para la Concordia. Estaban atados a un evento galáctico, un jugador fundamental en una guerra librada. Por los poderes más allá de su comprensión, ¿por qué era la única pregunta que su mente conmocionada podía formar información? Ana respondió, datos antiguos que teníamos, mapas, advertencias, planos, cosas que ni siquiera el Concord podía traducir por completo. Sabíamos que algo grande estaba por venir, tuvimos tiempo para prepararnos. Quería ese conocimiento para usarlo por sí mismos. La enormidad de todo amenazaba con abrumar a Nara. Tenemos que decirle a la Concordia, advertirles, ella insistió, aferrándose a un viejo sentido del orden galáctico. Ana sacudió la cabeza, una mirada de amarga tristeza parpadeando en sus ojos. Nadie escuchó hace siglos cuando les advertimos por primera vez. La Concordia decidió que era más fácil eliminarnos que prestar atención al mensaje. No luchamos nuestra propia guerra. Ella llevó a Nara aún más profundo, finalmente deteniéndose ante una puerta modesta. Es hora de que conozcas a alguien que te explique más, alguien con una visión más amplia de las cosas. El tono de Ana era casi reverencial. Un escalofrío de anticipación recorrió la columna de Nara. La puerta se abrió, no hacia otra cámara bulliciosa, sino hacia una pequeña habitación tenuemente iluminada. El aire zumbaba con una energía baja y vibrante, una sensación que parecía resonar con el núcleo mismo de su ser en el centro de la habitación. Satán, figura antigua tan quieta que Nara inicialmente los confundió con una estatua. Su piel estaba arrugados y su cabello largo y plateado.
pero había una vibración inquietante en sus ojos cerrados. Tatuajes intrincados serpenteaban desde debajo de su ropa raída, brillando débilmente con una luz interna pulsante mientras se acercaban. Nara se dio cuenta con una sacudida de que los tatuajes cubrían cada centímetro de la piel expuesta de la figura. Ana se arrodilló junto a la figura y tocó su mano. El anciano Kai murmuró: «Nuestro invitado ha llegado». Un destello de movimiento. Entonces los párpados de Kai se abrieron. Sus ojos eran un turquesa luminoso impactante, como si reflejaran una realidad diferente. Miraron directamente a Nara y una conmoción como una sacudida fría la recorrió. No era la intensidad de su mirada hacia el norte, su apariencia inusual, sino una inquietante sensación de inmensidad detrás de sus ojos. Nara Kai pronunció su voz áspera en cada palabra, cargada con un peso inquietante: «Hija de la concordia, pero no de ellos. Buscas lo que siempre has sido, pero nunca realmente visto». Nara luchó contra una ola de mareo y confusión, como quien preguntas: «Nacido de tu tiempo, estás aprendiendo». Kai respondió crípticamente. Extendieron una mano marchita hacia Nara, sus brillantes tatuajes iluminando la penumbra. «Mira más de cerca, hija del polvo, y la luz de las estrellas vacilante». Nara dio un paso adelante, atraída por una fuerza que no podía explicar. La mano de Kai se cernió cerca de la suya. Una invitación a una conexión que temía y ansiaba. «Estamos unidos por hebras de lo posible», susurró Kai, «hilos tejidos, mucho antes de que tu gente tomara sus primeras respiraciones en este rincón de la existencia». La mirada de Nara siguió el laberinto de tatuajes brillantes. Su intrincado patrón parecía cambiar y bailar ante sus ojos. Una sensación vertiginosa la invadió de repente. No solo estaba mirando las marcas, sino que las arrojó a algo más. Había destellos de batallas de mundos, momentos en el tiempo familiares, pero completamente extraños, un vasto tapiz de historia y futuros todos pulsando al mismo ritmo cósmico que sintió debajo de la superficie de la tierra. Un grito ahogado salió de su garganta, mientras retrocedía su cabeza nadaba, y la habitación se inclinó alarmantemente. Era demasiado rápido. Un torrente de posibles realidades que amenazaban con abrumar sus fuertes brazos la estabilizaron mientras Nara colapsaba. Las vertiginosas visiones se desvanecían en una oscuridad arremolinada. La voz de Ana atravesó la rugiente confusión en su cabeza. «Tú, mayor, la abrumaste, tiene la capacidad». La voz de Kai era débil, teñida de tensión, más que la de cualquier erudito de Concord que haya visto, tal vez más que la de cualquier humano en generaciones. «¿Pero de qué sirve si está destrozada?». Ana contrarrestó un nuevo tono de preocupación en su voz. Nara luchó para volver a la conciencia. Su mente zumbaba con los ecos persistentes de esas extrañas visiones. ¿Eran el futuro pasados posibles? Líneas de tiempo alternativas que se retorcían a su alrededor como una serpiente hambrienta. Era enloquecedor y estimulante a la vez. Hora de que descansara. La voz de Kai flotó a través de su conciencia nebulosa. «Luego explicamos. Luego elige que Nara había perdido el control en el momento en que conoció a Ana, una revelación imposible que la conducía a otra como una caída en cascada. Ella no podía parar todavía debajo del pánico. Había una curiosidad innegable. El mismo hambre de verdad que la había hecho huir de las garras del Concord la ayudaron a llegar a un catre sencillo. Ana presionó una taza de un líquido de olor amargo en sus manos. Nara bebió agradecida por el efecto estabilizador del brebaje terroso. El sueño la atrajo prometiéndole un respiro del caos arremolinado de su mente mientras se quedaba dormida. Las palabras de Kai la perseguían. Ella elige que era menos una profecía más un desafío. Nara. La erudita que desafió el orden establecido ahora se enfrentaba a una elección que redefiniría no solo su destino, sino posiblemente la estructura misma de la galaxia conocida.